Buenos días, estimados alumnos. Como hemos estado viendo, estamos en la parte de repaso de lo que es el instrumento público y habíamos comentado que las escrituras se componen de proemio, de antecedentes y declaraciones, de cláusulas, que estas cláusulas pueden ser esenciales, pueden ser naturales y pueden ser accidentales, que las cláusulas esenciales son aquellas que no pueden variar en ningún tipo de contrato, en este caso en ningún tipo de escritura o protocolización. Las naturales son aquellas que pueden tener algún tipo de variación y las accidentales, que son aquellas que suplen a las naturales que se están cambiando. Tenemos lo que son los generales, que son todos los datos de los comparecientes, y tenemos las certificaciones y autorizaciones. ¿Qué vamos a certificar? En la propia escritura se va a certificar las generales de las personas. Se va a certificar, el notario se va a cerciorar de que la persona cuenta con capacidad legal para contratar y obligarse, que es de notorio que no cuenta con algún tipo de incapacidad, ya sea natural o ya sea civil. También el notario va a certificar que le fue leída la escritura, le fue explicado el valor y contenidos legales de la misma y que el propio compareciente está ratificando y firmando de conocimiento. También vamos a tener lo que son las autorizaciones. Las autorizaciones son de dos tipos, que ya lo hemos estado platicando en clase. Nada más es un repaso. Tenemos las autorizaciones preventivas, que se dan al momento de la firma del instrumento, y las autorizaciones definitivas, que las va a hacer el notario al momento del pago de los impuestos federales, y ya sean impuestos sobre la renta, ya sea IVA. En el caso de que no se pague impuesto federal en ese instrumento, entonces se autorizará al momento de la firma, de la autorización, de la propia autorización preventiva, se hace también la autorización preventiva. Y bueno, nos vamos al artículo 93 de la ley del notariado, que es el artículo que nos va a desarrollar lo que nosotros ya teníamos desarrollado en este esquema que acabo de comentarles. Ahí nos los va a dar el desarrollo. Yo les suplicaría que ustedes realicen el ejercicio de ubicar el artículo y párrafo o inciso del artículo, fracción del artículo, con la estructura que ya les di. Eso lo íbamos a hacer en clase. Ahorita pues yo les suplicaría que ustedes lo hagan. Vamos tal vez a cambiar la forma de realizar el examen, porque bueno, para mí es importante que ustedes puedan lograr acreditar la materia de una manera tal que aprendan, pero no sea tan complicado para ustedes el pasar la materia. Bueno, después del tema de instrumento y de pagos, que ya es la parte pues prácticamente de lo que nos tocaría ver en esta parte, vamos a ver un tema que ya habíamos trabajado un poquito en clase. Había dado un poco de introducción de él, que son los poderes y la revocación de poderes. Normalmente las escrituras no se van a revocar, no se pueden revocar. Solamente hay dos tipos de escrituras que podemos revocar, que son los poderes o mandatos y los testamentos. Voy a comenzar diciendo que, como ustedes ya saben muy bien, los testamentos se revocan a partir de un nuevo testamento, pero los poderes no se revocan de esa manera. Yo también eso ya lo habíamos comentado en clase. Los poderes se revocan a partir de una escritura de revocación de mandato. Cuando el notario que está haciendo la escritura de revocación de mandato no es el mismo que el que tiró la escritura primaria, entonces tendrá que notificar al notario que hizo la primera escritura de que se está revocando el mandato que hizo. Y en su caso también debe de notificar al mandatario. Esto es bien importante porque se tendrá que hacer esa notificación al mandatario. Por otro lado, desde el año 2005 existe en nuestro país lo que es un registro nacional
de poderes, este Registro Nacional de Poderes, como su nombre lo dice, registra todos los poderes que haya en el país. En este caso, el notario tiene que notificar que se llevó a cabo un determinado mandato. También tenemos otro tipo de registro, que es el Registro Nacional de Testamentos, que también yo ya había platicado con ustedes. Este Registro Nacional de Testamentos, en él se van a registrar todos los testamentos que se hayan hecho en la República Mexicana. En el caso del Registro Nacional de Testamentos, quien da el aviso de que se tiró un testamento no es el notario directamente, sino que va a ser a partir de el Archivo General de Notarías. El notario tiene 10 días para que, cuando él tira el testamento, se hace el testamento ante su fe, él tiene 10 días para dar aviso al Archivo General de Notarías, y el Archivo General de Notarías a su vez da aviso al Registro Nacional de Testamentos. Y bueno, es importante porque el notario debe tener mucho cuidado en el caso de los poderes, porque se fue complicando mucho el tema de los mandatos. Y obviamente ya también habíamos explicado en clase que los mandatos para precios y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio sí requieren ser inscritos en el registro público de la propiedad. Esto es bien importante porque no podemos hacer un poder general para precios y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio sobre todo un patrimonio, sino que lo vamos a hacer única y exclusivamente sobre un bien inmueble. Entonces se va a registrar en la partida de ese bien inmueble que existe ese poder o ese mandato, ¿sí? Y bueno, obviamente se tendrá que anotar en la partida, ¿sí? Bueno, eso ya lo habíamos explicado. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para en un momento determinado dar el aviso de otorgamiento de mandato? Se debe de poner el nombre completo del notario, la clave única del registro público, del registro de población del notario, es decir, la CURP. Se debe de señalar con qué carácter está actuando el notario, en este caso si es titular, si es auxiliar, si es suplente o si es asociado. El número de su notaría pública, el distrito judicial al que pertenece el notario, la fecha de elaboración, el número de instrumento, el número de volumen, el lugar de otorgamiento, el nombre completo de los contratantes. Tratándose de personas jurídicas, pues obviamente tiene que señalar su denominación o razón social. Cuando se trata de personas físicas, pues el género de los contratantes, el CURP de los contratantes, la nacionalidad de los contratantes, el tipo de mandato, si es especial, si es general, si es para precios y cobranzas, si es para actos de administración, si es de riguroso dominio, cualquiera de ellos, y las facultades que se están otorgando al mandatario. Es bien interesante el tema de la revocación de mandato, porque en la revocación del mandato, como ya les había comentado anteriormente, el notario requiere dar aviso, por lo menos aquí en Puebla, requiere dar aviso al notario en donde se tiró el primer mandato, donde se hizo la escritura del mandato, la escritura primaria. Y es interesante porque el notario, en el caso de la notificación a la persona a la que se le va a revocar el mandato, tiene que seguir los procedimientos establecidos tanto en la ley del notariado como en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es decir, va a actuar como si fuese un actuario de juzgado. Tiene que hacer el señalamiento primero al notario público de la escritura primaria. Tiene que, igual, en el escrito que le va a enviar, tiene que poner el número de instrumento, el número de volumen, el nombre de los contratantes del que está revocando el poder, el nombre de a quién se le está revocando el poder. Y bueno, los jueces en un momento determinado tienen obligación de verificar. Esto es bien importante porque a veces se trata de hacer mínimo el valor de un mandato, pero los mandatos son bien importantes. Nosotros, cuando estemos en la notaría, cuando seamos notarios, o en su defecto cuando somos abogados litigantes, que esto es sí muy importante, debemos verificar
que realmente los poderes tengan implícitas las facultades que se señalan para realizar el acto jurídico o la personalidad suficiente y bastante para poder litigar en un determinado juicio. Si no se tiene, pues inclusive pues se puede perder el procedimiento que se esté llevando, ¿no? Y bueno, los jueces están obligados a verificar la personalidad de los comparecientes y bueno, lo pueden hacer solicitando al notario o al archivo general de notaría, recordando que el notario se va a quedar con los instrumentos, con el protocolo 10 años después de que se haga el cierre de los mismos. Igual el tema de testamentos, se tiene que dar aviso al archivo general de notarías, ya les había yo comentado. Y bueno, es importante porque pues prácticamente le da seguridad jurídica a quien está tirando el testamento y a la gente que va a heredar. Vamos a pasar a otro tema que es bien interesante porque vamos a hablar de una tesis jurisprudencial en donde vamos a hacer una comparativa entre lo que nos dice el propio Poder Judicial Federal respecto a que si el notario es o no es una autoridad. Vamos a ver para qué casos sí es autoridad para el Poder Judicial y en qué casos no es autoridad para el Poder Judicial. ¿En qué casos nos dice el Poder Judicial que el notario no es autoridad? Y bueno, nos dice que les doy el número de registro por si lo quieren ustedes buscar en el JUS, es el 2020-413 y nos dice que se desprende del juicio de amparo que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección de la Constitución. Nos dice, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas. Esto es bien importante porque en este caso no se consideran como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así porque sus actuaciones no establecen una relación de subordinación respecto a los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del decuyus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albaceas, ya sea entre ellos o con terceros. Y no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmiten o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo. 3. No generan nuevas situaciones jurídicas dada la función de la fe pública que les es delegada por el Estado. En ese caso en particular, los notarios no son considerados autoridades, pero vamos a ver en qué parte